María Magdalena. Para muchos, la imagen que surge es la de una mujer arrepentida, una pecadora. Su nombre resuena con un eco extraño. La Biblia, nos han dicho, cuenta su historia, pero ¿y si esa no fuera toda la verdad? ¿Y si bajo siglos de tradición y silencio, se ocultara una figura mucho más poderosa, una apóstol clave, cuyo verdadero legado fue deliberadamente borrado? Imagine una pequeña embarcación de madera deslizándose sobre las aguas tranquilas del mar de Galilea, bajo un sol que calienta la piel. Las redes están recogidas, los pescadores descansan sus manos. En tierra, la arena se mezcla con pequeñas piedras, y el aire huele a sal y a la tierra seca. Jesús camina por las orillas, enseñando a las multitudes que lo siguen. Entre esas personas, hay hombres y mujeres, de todas las edades y oficios, y entre ellos, una mujer de Magdala, un pueblo pesquero cerca de Tiberíades. Su nombre es María. Esta mujer de Magdala aparece en los evangelios canónicos, los que la Iglesia reconoce. Allí se nos presenta como una de las mujeres que sigue a Jesús, que lo asiste en sus viajes, y que ayuda a mantenerlo a él y a sus discípulos con sus propios recursos. La vemos al pie de la cruz, el rostro cubierto de lágrimas mientras su maestro muere. Ella es también la primera en llegar a la tumba, al amanecer del domingo. Ve la piedra removida, el sepulcro vacío. Y es a ella a quien Jesús resucitado se aparece primero. Una mujer, elegida para ser el primer testigo de la resurrección, el pilar central de la fe cristiana. Un momento trascendental, una aparición que define el cristianismo. Sin embargo, su importancia fue disminuyendo con el tiempo, hasta convertirse en un personaje secundario en la narrativa oficial. Durante siglos, la figura de María Magdalena fue oscurecida por una sombra proyectada por un sermón específico pronunciado en el año 591 después de Cristo. En esa fecha el Papa Gregorio I, un hombre de inmensa influencia y autoridad, se dirigió a su congregación en Roma. En su discurso, fusionó a tres mujeres distintas de los evangelios. Habló de María Magdalena, de la pecadora anónima que lava los pies de Jesús con sus lágrimas en la casa de un fariseo, y de María de Betania, la hermana de Lázaro y Marta. El Papa Gregorio II declaró que todas ellas eran la misma persona, María Magdalena, la prostituta arrepentida. Esta decisión tuvo un impacto enorme. Una mujer con un pasado turbio, una penitente, era una figura útil para la Iglesia. Encajaba en la narrativa de redención y pecado, un ejemplo para todos. Los artistas del Renacimiento la pintaron con el cabello suelto, vestida con ropas humildes, con los ojos elevados en éxtasis o las manos juntas en oración, a menudo con un frasco de perfume a sus pies, un símbolo de su pasado y su unción a Jesús. Cuadros en museos de Europa muestran a esta María Magdalena penitente, su figura en cuevas solitarias o en paisajes desolados, como un ermitaño buscando el perdón. La imagen de la prostituta arrepentida se grabó en la mente de millones de fieles. Libros de teología, sermones en iglesias, representaciones teatrales, todos repetían esta misma versión. La mujer que fue el primer testigo de la resurrección, la apóstol de los apóstoles, quedaba reducida a un símbolo de la sexualidad femenina pecadora, redimida por la gracia de Jesús. La Iglesia oficial silenció cualquier otra interpretación. La tradición se hizo ley. Las voces que clamaban por una visión diferente fueron sofocadas o declaradas heréticas. Los concilios de la Iglesia, reuniones de obispos con vestimentas ricamente bordadas sentados en grandes salas de piedra, definieron los dogmas y los textos que serían considerados sagrados. Los demás, los que no encajaban con la narrativa establecida, fueron guardados bajo llave, quemados o simplemente olvidados. Pero la historia tiene una forma curiosa de revelar sus secretos. El desierto de Egipto, vasto y silencioso, ha guardado algunos de los más importantes. Imaginen el año 1945. Un campesino local, un hombre sencillo llamado Mohammed Ali al-Samman, busca fertilizante para su campo cerca del pueblo de Nag Hammadi, en el Alto Egipto. Sus manos se mueven entre las rocas y la arena seca. De repente encuentra un gran jarro de barro sellado, una vasija de arcilla roja, enterrada bajo la tierra durante siglos. Movido por la curiosidad o la esperanza de encontrar un tesoro, rompe el jarro. Dentro, no hay oro ni joyas, sino algo mucho más valioso para la historia. 6 pergaminos encuadernados en cuero, una colección de 13 códices de papiro, antiguos libros manuscritos. Estos documentos, escritos en copto, el idioma de los cristianos egipcios antiguos, se convirtieron en un hallazgo arqueológico monumental, la biblioteca de Nag Hammadi. Entre esos textos antiguos, escritos en páginas amarillentas y frágiles, algunos con la tinta casi borrada por el paso del tiempo, se encontraban varios evangelios apócrifos, evangelios que no fueron incluidos en la Biblia oficial, y en ellos, la figura de María Magdalena reaparecía con una luz radicalmente distinta.
no como la prostituta, sino como una líder, una discípula privilegiada, una confidente de Jesús. El Evangelio de Felipe, por ejemplo, describe una relación especial entre Jesús y María Magdalena. El texto dice: la compañera del Salvador es María Magdalena. Jesús la amaba más que a todos los discípulos, y la besaba a menudo en su boca. Estas palabras, escritas en papiro con una caligrafía cuidadosa pero antigua, rompieron con la imagen tradicional. ¿Una compañera? ¿Besada en la boca? Para muchos, esto sugería una intimidad que iba más allá de la relación maestro-discípulo, una cercanía que provocaba envidia entre los otros apóstoles. Los eruditos debaten el significado exacto de besaba a menudo en su boca. Podría ser un símbolo de transmisión de conocimiento espiritual, de una conexión profunda en un sentido metafórico. O podría significar algo más literal, una relación de pareja. En cualquier caso, el texto nos muestra a Jesús compartiendo con ella una cercanía que no tenía con los demás. Los otros discípulos, según este evangelio, sentían celos de esta conexión, resentimiento hacia ella por su privilegio. Otro texto crucial es el Evangelio de María. En este evangelio, María Magdalena emerge como una figura de autoridad espiritual entre los discípulos. Después de la resurrección de Jesús, los discípulos están confusos, temerosos. Algunos lloran con la cabeza baja. Pedro, el líder reconocido, pregunta: ¿nos ha ocultado el Salvador algo? Pues tenemos que preguntarle esto. Es María Magdalena quien toma la palabra. Con una voz firme, les dice a los demás discípulos que no tengan miedo, que la gracia de Jesús estará con ellos. Ella les revela enseñanzas secretas de Jesús que él solo le confió a ella, visiones que tuvo y palabras que solo ella entendía. El texto nos muestra a Pedro, con sus cejas fruncidas, su rostro mostrando incredulidad, dudando de la autoridad de María. Andrés, otro discípulo, dice: ella ha dicho cosas extrañas que no podemos entender. Pero es Leví, con una túnica sencilla y sandalias, quien defiende a María con pasión. Leví dice: Petro, siempre has sido irascible. Ahora te veo contendiendo con una mujer como los adversarios. Si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Ciertamente, el Salvador la conocía perfectamente. Por esto la amaba más que a nosotros. Este pasaje nos da una imagen clara de la tensión y los celos que existían entre los discípulos masculinos hacia María Magdalena, por su cercanía y su profunda comprensión de las enseñanzas de Jesús. Ella no solo era una seguidora, sino una intérprete, una depositaria de un conocimiento que los demás no poseían. La veían como una amenaza a su autoridad. Estos evangelios apócrifos, manuscritos antiguos cuidadosamente enrollados y guardados en vasijas, revelan una imagen de María Magdalena que la sitúa en el epicentro del movimiento de Jesús. No solo como una discípula, sino como un apóstol en el sentido más pleno de la palabra, alguien enviada con una misión, con un mensaje directo del Maestro. Su rol, de acuerdo con estos textos, no era menor, sino fundamental. Era una líder espiritual, una vidente, alguien a quien Jesús confiaba sus enseñanzas más profundas, los secretos de su sabiduría. ¿Por qué, entonces, fue minimizada su figura? La respuesta se encuentra en el desarrollo de la Iglesia temprana. A medida que el movimiento de Jesús crecía, necesitaba una estructura. Se formó una jerarquía, con obispos y presbíteros, casi exclusivamente hombres. En este nuevo orden, las voces femeninas, especialmente las que reclamaban autoridad espiritual o conocimiento esotérico, eran vistas con recelo. Un poder femenino en un puesto de liderazgo chocaba con la visión de una iglesia patriarcal, dominada por hombres. Los padres de la iglesia, los primeros teólogos y líderes cristianos, trabajaron arduamente para establecer una doctrina uniforme, una única verdad. La diversidad de interpretaciones y las diferentes versiones de los evangelios, como los que incluían a María Magdalena como una líder, representaban un problema. La estabilidad de la institución requería eliminar la ambigüedad, y con ella, las figuras que generaban controversia o desafiaban el orden establecido. Imagine a hombres ancianos con barbas largas y togas, sentados en escritorios de madera oscura, analizando textos, seleccionando cuidadosamente qué manuscritos serían parte de la Biblia y cuáles serían desechados, guardados en almacenes polvorientos, o peor aún, condenados al olvido. La visión de María Magdalena como una prostituta servía a un propósito muy práctico para esta joven iglesia en formación. La despojaba de cualquier autoridad espiritual o doctrinal. Una mujer de esa condición no podía ser un apóstol, no podía enseñar, no podía ser una rival para Pedro o los demás discípulos masculinos. Su mensaje, si es que tenía uno propio, perdía credibilidad. Además, la idea de enseñanzas secretas, de un conocimiento esotérico transmitido solo a unos pocos elegidos, era anatema para la iglesia naciente. El cristianismo buscaba ser una fe universal, accesible a todos. Las sectas gnósticas, que creían en este conocimiento oculto, eran consideradas herejes y sus libros, como el Evangelio de María, fueron perseguidos y destruidos. María Magdalena,
como depositaria de estas enseñanzas secretas, se convirtió en un símbolo de lo que la Iglesia quería erradicar. Los libros fueron quemados en hogueras, sus cenizas se dispersaban con el viento. Los seguidores de estas ideas fueron perseguidos, sus vidas amenazadas. La historia de María Magdalena se escribió, o reescribió, para encajar en la narrativa dominante. Con el tiempo la Iglesia se volvió una fuerza poderosa. Construyó grandes catedrales, edificios imponentes de piedra y vitrales coloridos que contaban historias bíblicas a una población que en su mayoría no sabía leer. La imagen de María Magdalena como la penitente se reforzó en cada fresco, en cada escultura. Las gárgolas adornaban las alturas, mientras los pecadores buscaban el perdón en la nave central. Los fieles oraban ante representaciones de ella, arrodillada, con los ojos cerrados, en un gesto de contrición. Sin embargo, el misterio de María Magdalena nunca desapareció del todo. En los círculos académicos, en universidades con sus bibliotecas repletas de libros antiguos y nuevos, los estudiosos siguieron investigando. A medida que se descubrían y se traducían nuevos textos, como los de Nag Hammadi, la figura de María Magdalena comenzó a ser reexaminada. Historiadores y teólogos, sentados en mesas de madera clara con lupas y manuscritos frente a ellos, revisaban cada palabra, cada frase. Las viejas creencias se ponían en duda. Se empezó a cuestionar la imagen impuesta por el Papa Gregorio I. En 1969, casi 14 siglos después del sermón de Gregorio I, la Iglesia Católica Romana dio un paso significativo. El Papa Pablo VI, un hombre con una mitra alta y una sotana blanca, tomó la decisión de eliminar oficialmente la etiqueta de prostituta de María Magdalena. Fue un reconocimiento implícito de que la tradición se había equivocado. En el calendario litúrgico, su fiesta, que se celebra el 22 de julio, ya no la mencionaba como la pecadora arrepentida. En 2016, el Papa Francisco elevó su fiesta a la categoría de fiesta, igualando su celebración a la de los demás apóstoles. Un gesto simbólico, tardío, pero significativo, que reconocía su verdadero lugar en la historia cristiana. Hoy en día, María Magdalena ha capturado la imaginación de millones de personas más allá de los círculos religiosos o académicos. Su historia ha aparecido en libros, películas y series de televisión. La novela El Código Da Vinci de Dan Brown, por ejemplo, llevó a la figura de María Magdalena al centro de una conspiración global. La idea de que ella fue la esposa de Jesús y la madre de sus hijos, aunque carente de pruebas históricas sólidas, resonó profundamente en el público. La novela mostraba a una iglesia encubriendo un secreto milenario para proteger su poder. Independientemente de estas interpretaciones populares, la verdadera importancia de María Magdalena radica en lo que su historia nos enseña sobre la construcción de la historia misma. Nos muestra cómo las figuras importantes pueden ser borradas, reinterpretadas o silenciadas para servir a una agenda política o religiosa. Los textos antiguos, guardados en frascos en el desierto o en polvorientas bibliotecas, nos recuerdan que la historia no es monolítica, que siempre hay capas que desvelar, voces que escuchar. Arqueólogos, con sus palas y cepillos, trabajan en excavaciones bajo un sol abrasador, desenterrando fragmentos de cerámica y estructuras antiguas, cada descubrimiento una pieza más del rompecabezas. María Magdalena, la mujer de Magdala, fue testigo de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Fue una discípula cercana, una confidente. Su presencia desafió las normas sociales y religiosas de su tiempo. Su historia nos invita a mirar más allá de las narrativas oficiales, a cuestionar lo que nos han dicho y a buscar la verdad en las fuentes originales. La figura de María Magdalena sigue siendo un enigma fascinante, una prueba viviente de que la historia es un diálogo constante entre el pasado y el presente. Ella es la apóstol olvidada que, siglo tras siglo, se niega a permanecer en el silencio. Su secreto, el secreto que la Iglesia quiso borrar, es ahora una luz que ilumina la complejidad de la historia cristiana y la persistencia de la verdad. Ella sigue de pie, una figura poderosa que nos recuerda que las voces silenciadas a menudo son las que tienen las historias más importantes que contar.